masa, estamos orientando nuestro diagnóstico hacia algo sólido. Pero si decimos un tumor líquido, ahí estamos diciendo que es un crecimiento que tiene una cápsula y que tiene un contenido líquido. Excelente. El riñón. Sabemos ya que es un órgano par, normalmente es un órgano par, que puede tener condiciones genéticas o congénitas, diagnosticadas al nacimiento o con el correr de los años, y puede tener condiciones adquiridas. ¿Qué significa condiciones adquiridas? Que yo nací con 2 riñones totalmente sanos, parénquima sano, y bueno, por cuestiones de la vida, que generalmente es tabaquismo, el estilo de vida, las hormonas por culpa del sedentarismo, que transforman las células benignas en células neoplásicas. Puedo llegar a tener tumores sólidos dentro del parénquima. Puedo llegar a tener metástasis renales, que son varios tumores sólidos dentro del parénquima. Puedo llegar a tener quistes, que son tumores de contenido líquido. ¿Qué sale del seno? Sí, orina, que es conducida por ¿qué estructura? Uréter. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el varón, que tiene la vejiga aquí y la próstata acá. ¿Qué pasa si nuestro paciente, el uréter termina en el borde superior de la vejiga donde se inserta la vejiga, ¿sí o no? ¿Qué pasa si tiene un cáncer de próstata y la orina se retiene mucho tiempo en la vejiga, incluso hay alguna que refluye? ¿O qué pasa si el paciente tiene un cálculo en el uréter? ¿Qué pasa con ese seno? ¿Qué pasa con ese uréter? Se dilata. Y puede llegar a medir tamaños impensables, señores. ¿Cómo se llama la dilatación del seno, del uréter y la disminución consecuente del parénquima renal? Hidronefrosis. Hidro viene de líquido, de agua, nefrosis. Riñón muy grande dentro o que contiene mucho líquido. ¿Es patología propia del riñón? No, es una consecuencia de patologías que pueden venir de la vejiga, de la próstata, cáncer de cuello uterino en las mujeres. Ustedes no se hacen idea de la cantidad de nefrostomías, catéter introducido en el riñón, que se hacen las mujeres con cáncer de cuello uterino todos los días en el Instituto del Cáncer. Increíble, mujeres que vienen con 300 de urea, el valor normal de la urea es 40, y vienen con 300 de urea. No se puede liberar el tumor porque es un tumor muy avanzado, entonces lo único que queda es liberar la orina de alguna manera, y se le hace un agujero acá y se le conecta una sonda y sale orina por el costado el resto de la vida. La paciente muere así. Tenemos que saber identificar, señores, para la mayoría de los diagnósticos, cuál era el estudio que solemos pedir en primer lugar cuando hablamos de riñón y vías urinarias. Eso es laboratorial, estamos hablando imagen, ecografía renal y vías urinarias. Urotac es un estudio contrastado. Generalmente a nuestros pacientes con hidronefrosis no podemos meterle contraste porque ya son insuficientes. Ese riñón ya es insuficiente. Y yo meterle un contraste, le voy a condenar el riñón. Entonces,
Primero pido una ecografía y después evalúo la anatomía, la condición de ese riñón para ahí pedir con contraste o no. Hoy vamos a ver patologías congénitas del riñón y vamos a ver patologías adquiridas del riñón y vías urinarias. ¿Qué estudio es el que está primero, arriba? Ya nos conocemos, señores. Si yo les pongo en un papelito, hacete una ecografía y te doy el papelito, ¿qué es lo primero que me vas a preguntar? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Cuando ustedes me dicen ecografía, respiro 3 veces y después con una sonrisa. ¿De qué? Pero esa sonrisa no va a ser eterna, señores. Díganme los estudios completos. Ecografía, en este caso es una ecografía renal. ¿Por qué? Porque estoy viendo parénquima renal. ¿Y qué es esto que está acá arriba? Hígado. Hígado. Entonces, ¿qué riñón es este? Derecho. Excelente. Yo les mostré el riñón, un riñón sano en la clase pasada. Quiere decir que no debería ser tan complejo identificar dónde está la patología en esta ecografía. Pero vamos por parte. Esto que es más hiperecogénico, ¿qué es? La pelvis renal. Excelente. Este reborde hiperecogénico que va por todo alrededor, ¿qué es? Cápsula. La cápsula. Y esto que es más hipoecogénico, que está por fuera del seno, corteza. Esto ya dijimos que es hígado. ¿Qué es esto? Un quiste. Quiero 3 características por las cuales ustedes me pueden justificar en el examen que eso es una patología quística benigna. Bordes bien delimitados o regulares. Es que no es una ecografía Doppler. Entonces no podemos saber si tiene o no vascularización porque no es Doppler. Ovalado, espera. Contenido homogéneo. Contenido, ese me gusta. Contenido homogéneo. La forma redondeada. Bordes bien delimitados, un contenido homogéneo. ¿De qué color? Ustedes dicen anecoico. Hay una sola cosa anecoica en ecografía. ¿Qué es? Líquido. Claro. Y ahí ya dijeron todo. Si yo veo, evidentemente esto negro no es igual a esto gris menos a esto blanco. Evidentemente esto no tiene que estar aquí. Y en este caso está. Entonces un tumor quístico, porque no existe otra cosa en ecografía que sea anecoico que no sea líquido, ¿sí? Los quistes renales salen de la corteza, salen de afuera. Así como yo les dibujé aquí, y así como están viendo aquí, y así como están viendo acá. Este es un quistecito, este es un quistezote, pero sigue siendo quiste. Les voy a poner más grande, les voy a aumentar. Nesse maior eu teria que tirar. Claro que sí. La conducta quirúrgica cambia, claro. Acá no voy a hacer absolutamente nada. Acá le voy a controlar a mi paciente cada 6 meses porque eso es diminuto, minúsculo, y no le voy a partir el retroperitoneo al paciente para quitarle algo diminuto. Na margem inferior é a sombra? Sí, la sombra del quiste. Sí, señor. Así mismo, tal cual. Perdón, refuerzo, no es sombra. Reforço. Refuerzo sónico, refuerzo. Por eso se ve blanco, ¿sí? En cambio, Prof, por que eles aparecem assim, esses quistes? hay una patología que se llama poliquitosis renal. Eso es congénito. Eso ya tu genética de una alterada y bueno, y naces con quistes en todos lados, hasta en el cerebro. Esos quistecitos chiquitos. Y hay patologías que uno dice porque Dios así lo quiso. Quistes renales es uno de ellos. No hay un porqué,
no hay un aumento de la presión, así como hay en el colon sigmoide, por eso tenemos divertículos. No es estímulo hormonal, por eso salen los quistes de mama. No es algo que podamos comer, un tóxico o algo así. Sale. Es totalmente aleatorio. No tiene nada que ver con la raza, con la cultura, con nada. E não prejudica o funcionamento do En lo absoluto, a menos que sea así. Ahí sí. Ahí va a comprimir tu uréter, te va a dar insuficiencia renal. ¿Cuál es el tratamiento? Y sacar el quiste. Si la mayor parte de tu parénquima renal está comprometido, nefrectomía, sacar el riñón. ¿Se puede vivir con un riñón? Perfectamente. Perfectamente. Ahora, esto explota y ahí el paciente puede morir. Imagínense que este sea un papá que se va a jugar con su hijo al parque y el niño le da una patada en la mano. Y el paciente no sabía porque tenía un sobrepeso, porque era un poquito panzón, entonces nunca se dio cuenta. Shock hipovolémico y ahí mismo muere. Solamente con una autopsia vas a saber de qué murió, por ejemplo. Pero cuando es muy grande sí se opera. ¿Cuáles son características similares que tiene esta patología en este estudio con respecto o con relación a este? Quiero 3 características también. La forma. Bordes bien delimitados. La forma. ¿Qué? La forma redonda. Bien. Redondeada. Redondeada. Ovalada. Contenido homogéneo. ¿De qué color? Isso já não é mais a mesma Ou porque Cambia de estudio, cambia de nomenclatura. Hipodenso. Excelente. ¿Qué riñón es el que está afectado? El izquierdo, por supuesto. ¿Es un quiste? Sí. ¿Por qué yo sé que es un quiste? Sí, pero hay otra característica. Observen toda la tomografía. ¿Por qué yo sé que es un quiste? por ele está saindo pela projeção dele para fora. No, casi no. Sí, no. Pero no es eso lo que yo quiero que me digan. Sale del riñón. No, los tumores sólidos también van a salir del riñón. Pero ¿cuál es la diferencia entre un tumor sólido y un quístico? En ese estudio, ¿cuál podría ser una diferencia? Ese no tiene contraste. Porque ele é só. ¿Y qué pasa con los quistes y el contraste? Não tinha. Claro, no absorbe contraste porque es un tumor benigno. Los tumores benignos no tienen vascularización propia. Entonces el contraste así les pasa por encima. Si fuese un cáncer, un tumor maligno, ¿cuál era la característica histológica o histopatológica de los tumores malignos? Neovascularización. Los tumores malignos chupan el cáncer impresionantemente, que justamente es algo que les quiero mostrar en una tomografía que tengo, para que vean lo que es. Absorbe contraste, no tiñe, no se tiñe, no se dice teñir, se dice absorbe contraste. Ahí, por ejemplo, ¿qué pasó ahí? A ver, un retorno. Me quiero morir.
este estudio, ¿tiene o no tiene contraste? No tiene contraste. Todos ven estas masas bastante irregulares, de varios tamaños, que están en el hígado. Vean ahora. ¿Qué pasó con esas masas? Se delimitaron y ¿qué más? Esto, no, hiperdenso es el término. Esto, ¿estaba en la otra imagen? ¿Hay diferencia? ¿En qué consiste la diferencia? Aparte de que evidentemente, miren esta aorta, obvio que aquí tiene contraste y aquí no tiene contraste. Pero en cuanto a la masa tumoral, ¿cuál es la diferencia que vemos? No absorbió el contraste. Heterogéneo. No, evidentemente no es una masa sólida netamente, porque no todo el tumor absorbe contraste, pero se dan cuenta que hay parches de contraste en el hígado. Este tumor es metastásico mixto, que tiene componente sólido y líquido, pero se dan cuenta la diferencia que hay entre un tumor maligno cuando absorbe contraste. ¿Se dan cuenta? Sí. Asimismo son los tumores renales malignos cuando absorben contraste. Ahora sí entramos en lo que es Doppler, pero fíjense esto. Vamos a poner imagen 1, imagen 2. Me van a hacer un versus. Vamos a dividir el aula exactamente a la mitad. Aquí, doctora, vos justito, tu cabeza voy a partir a la mitad. Ve vos a qué bando te vas, o a este bando o a este bando. Porque vamos a hacer un versus. Este grupo se va a encargar de encontrar 3 características de la imagen 1. Entonces, si ellos dicen negro, ustedes van a decir blanco. ¿Se entiende? Lo opuesto, claro. Primera característica de la imagen 1. No tiene contraste, por lo menos contraste endovenoso, porque mira el intestino. Contraste oral tiene, pero endovenoso no. Tiene contraste endovenoso. Tiene contraste endovenoso y oral. Excelente. Primera característica. Si nosotros ya vemos que uno de los estudios tiene contraste endovenoso, ¿cuáles son las estructuras que se van a realzar con el contraste endovenoso? Claro, las más vascularizadas. El interior del intestino, si tiene contraste endovenoso, ¿se va a realzar? No, entonces no miro intestino. Saco de mi cabeza intestino. ¿Qué órganos en el abdomen se van a teñir con un contraste endovenoso? Hígado, riñón, vaso, páncreas, aorta. Excelente. En este estudio, ¿qué órgano está afecto? Ahí parece el intestino grueso. Intestino grueso. Por supuesto. Ah, sí, el riñón izquierdo. No sé más. ¿Qué riñón? Este es el izquierdo. Derecho. ¿Qué características tiene el riñón derecho que les parezca patológico? Fíjense en su imagen.
Ellos. Aumentado. Aumentado de tamaño. Evidentemente vemos un riñón derecho el doble o el triple de tamaño del riñón izquierdo, ¿sí o no? Sí. Ahora sí, otra característica. Asimétrico. Totalmente, es una cosa que no tiene forma. Heterogéneo a expensas de qué? Pero ¿cómo ves ese qué? Esa es la palabra que yo quería. Absorbe contraste. La masa, les voy a señalar. Todo esto es el tumor. ¿Se dan cuenta cómo ese riñón en la región central, que evidentemente es tumoral, absorbe contraste? Cáncer. ¿Ustedes ven eso? Cáncer. No den vueltas. Ya saben que un quiste no absorbe contraste. Ya saben que un tumor benigno no absorbe contraste. El tumor maligno, esté donde esté, cerebro, pulmón, hígado, próstata, testículo, ovario, útero, riñón, si absorbe contraste, claro, no hay vuelta que dar. Entonces, en una ecografía, yo veo un Doppler aumentado. Primero que nada, yo médico voy a pedir, hola, ¿alguien llamó? ¿Por teléfono? ¿Son un teléfono o no? Puedes salir a atender afuera sin problema. Yo médico voy a pedir una ecografía porque mi paciente presenta una masa, tiene hematuria, tiene dolor, pido una ecografía. Yo ecografista estoy obligado a, si veo una masa en una ecografía sin Doppler, no me cuesta nada apretar un botoncito, ¿sí? Bueno, en realidad cambian unos cuantos guaraníes más. Pero es mejor decir, señora, necesito ponerle Doppler. ¿Usted está dispuesta a pagar tanto más para ya llegar a una conclusión de si es o no algo maligno? Porque estoy viendo algo un poco sospechoso. ¿Qué mala persona voy a ser si yo le hago así y veo un tumor? Continúo ahí. Conclusión, masa tumoral, solicito Doppler. ¿Verdad? ¿Verdad? Exactamente. ¿Saben en dónde yo veo frecuentemente eso? Colonoscopía. Se observa un pólipo de 5 milímetros en el colon descendente. Y uno busca así un poco más abajo, da la vuelta para ver, se hace la polipectomía. No, nunca hizo la polipectomía. ¿Qué se tiene que hacer? Pedir otra colonoscopía para hacer la polipectomía. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pérdida de vida innecesaria es esa? Si yo en una ecografía, porque lo que primero se pide es una ecografía sin Doppler, sí, se pide. Yo ya veo una masa y le pongo Doppler. ¿Se dan cuenta cómo el tumor, cuando ustedes ven rojo, mucho rojo, rojo por todos lados, esa es la neovascularización. El ilio renal es aparte. Si ustedes sobre esa masa ven muchos vasos sanguíneos, ¿cómo se ven los vasos sanguíneos? Azules y rojos. Y es porque está neovascularizado. Automáticamente le piden una urotac para estadificar ese tumor, porque ya es un tumor. ¿Se entiende cómo va la cosa? Ecografía renal y vías urinarias, ecografía Doppler, urotac. ¿Por qué no pido de entrada urotac? Porque si era una simple pielonefritis, un riñón lleno de pus, y yo le pido una urotac que sale 3 millones de guaraníes, en vez de pedirle una eco que sale 200.000 guaraníes de manera innecesaria, me salté todos estos pasos y ya me fui allá, le van a hacer gastar
una cantidad de dinero de manera innecesaria al paciente. Hay que seguir los pasos, de lo más básico a lo más complejo. Siempre. A coloração da vascularização ela interfere entre um venoso e arterioso? Uno es azul y otro es rojo, por la velocidad de flujo. El Doppler detecta la velocidad de flujo y contrasta o colorea de azul el que tiene un flujo menos turbulento y colorea de rojo el que tiene un flujo más turbulento. Entonces ahí nosotros podemos diferenciar vena y arteria. ¿Sí? Aparte, el tamaño de tu arteria siempre va a ser más pequeño, con una pared más gruesa, porque la arteria tiene una capa muscular más gruesa, y los vasos venosos son mucho más, un diámetro más grande, con las paredes más finas, porque tienen menos capa muscular. ¿Sí? Histología, anatomía, todo se mete ahí para interpretar imágenes. Bien. Este de aquí, ¿les parece un riñón sano, sí o no? ¿Sí o no? Sí, es un riñón sano. ¿Cuál es la diferencia entre este riñón? Este es el hígado, este es el riñón. Entre este riñón y este riñón. El tamaño, el contenido. ¿Qué contenido? Líquido. ¿En qué condición hay mucho contenido líquido en el centro del riñón? Hidronefrosis. Señores, esta es una hidronefrosis perfectamente dibujada por Picasso. Y esa es una hidronefrosis tal cual y se ve en una ecografía renal, que es el gol estándar. Con esa ecografía en el INCAN se clavan así los riñones acá por la región lumbar, empieza a salir orina por el catéter y ahí se canaliza la sonda. Así de fácil. No entramos a cavidad porque el riñón es retroperitoneal. Y esto es lo que tenemos que identificar, señores. ¿Qué es esto que está en el centro? El tremendo seno renal que antes era hiperecogénico y ahora está dilatadísimo. Por lo único que tiene en su interior es orina. Ese riñón va a llegar un momento dado que el parénquima va a ser tan fino que no va a tener la capacidad de depurar la sangre y va a dejar de producir orina. Y ahí es donde la urea del paciente aumenta, la creatinina del paciente aumenta, insuficiencia renal, edema agudo de pulmón y el paciente muere. Uma imagem dessa aí, só passando essa imagem, eu consigo falar já que ela é uma ecografia renal? Sí, señor. Deberías de ser capaz. No existe otra patología que se vea de esa forma. No existe. La Só de vesícula olhar fala que é renal, renal aí. sí, parece un trébol. ¿Conocen la hoja de trébol? No me pongan hoja de trébol en el examen. Eso es para que ustedes asocien a algo y digan, trébol, hidronefrosis. ¿Sí? Igual, y en todas las hidronefrosis se ve igual casi. ¿Qué pasa si yo les digo gas? ¿A qué asocian cuando yo digo gas? Pulmão. Infección. Sí, ¿por qué pulmón? Ar. Ah, no. Gas. No aire. Gas. Gas es igual a anaerobio. Sí. Gas es igual a infección. Gas es igual a absceso. Esté donde esté, señores. Solamente el pulmón es el órgano por excelencia y el único que tiene que tener aire. El resto de los órganos tiene gas y está infectado. Hay pus, hay anaerobios haciendo desastres, colapsos del sistema inmune, porque el paciente muere de sepsis. Sepsis a punto de partida pulmonar, sepsis a punto de partida urinario, sepsis a punto de partida partes blandas cuando se le infecta la herida operatoria. Entonces, ya sea por ecografía o por tomografía, cuando vean
gas es absceso renal, absceso hepático, absceso cerebral, absceso del psoas, absceso del recto anterior del abdomen. No interesa dónde. Gas es igual a absceso. Amarelo também é gás. ¿Señor? O amarelo também é gás. Sí, señor. También. A gota. También. Vejiga. La vejiga es un órgano muscular Sí. cuya única función es almacenar orina. Exactamente. Tiene su esfínter, dos arriba conectados al uréter y uno abajo. Elimina orina para abajo cuando ya la incontinencia es muy grande. ¿Qué estudio es este? Excelente. ¿De qué parte del cuerpo? Pelvis. Entonces en el examen no me pongan tomografía de abdomen y pelvis. Yo no veo el abdomen aquí, yo veo la pelvis. ¿Tiene o no contraste? No tiene contraste. Excelente. ¿Qué ven ustedes de patológico? Tem massa. Masa. Massa. Es homogénea en realidad, pero cuando ustedes me dicen masa es porque se dieron cuenta que es sólido. Massa não esquerda. ¿Dónde? Centro de la vejiga. Señores, Não esquerda. no existe mioma vesical. No existe fibroadenoma vesical. La vejiga es un órgano que no tiene por qué tener nada en su interior. Si tiene una masa sólida, es cáncer de riñón. Punto. ¿Qué pedimos? Generalmente estos sangran horrores, sangran muchísimo, entonces el paciente se va por hematuria, realmente por hematuria. Lo primero que pedimos, ¿qué era? Renal y vías urinarias. Esta es la ecografía renal, en realidad es vesical, pero forma parte de las vías urinarias, donde se ve exactamente lo mismo que se ve aquí, ¿sí o no? Sim. Evidentemente es otro estudio. Se ven cosas en la tomografía que obvio no voy a ver acá, no voy a ver, ¿qué no voy a ver? El fémur, acá las crestas ilíacas no voy a ver, el ilíaco, el músculo ilíaco no voy a ver. Pero hablando de la patología, señores, veo exactamente lo mismo. Yo les puedo poner en el examen esta imagen. ¿Cuál es el siguiente estudio que solicitarías para evaluar a dicho paciente? Excelente. Después, excelente. Ese es el paso a seguir. Cuando ese tumor absorba todo el contraste arterial que haya, evidentemente tienen que ir a biopsia, obvio. Eso ya es oncología. Pero así se ve el tumor cuando meten una cámara a través de la uretra y llegan a la vejiga. Así se ve, parece un... ¿Cómo se llaman esos que están en el mar? Corales, igualito. Solamente que esto es algo nefasto y el coral es algo muy bonito. Pero se ven igualito. Y así se ve el cáncer de vejiga. É que o cistográfico cobre foto para tirar essa imagem. Se mete una cámara, Não cistográfico. se llama, es un cistoscopio, cistografía se llama, sí, el estudio, que se transmite la imagen a una torre y eso de la torre se saca foto. Professor, esse aspecto aí é a bexiga trabeculada? Y ese es el tumor. Então, quando vem no exame falando trabeculação. No, eso sí es que yo te pongo una cistoscopía. Pero vos no ves esto, vos no ves en una eco, vos ves una masa en una eco. Y en una tomo también ves la masa. Esto es cuando metes una cámara dentro de la vejiga. Sí, pero ya no les voy a mostrar yo eso porque Sim, ya já me es esqueci. otra cosa. ¿Sí? Malformaciones congénitas que muchas veces, ¿en qué momento de la vida se diagnostican? En el embarazo, porque la mayoría no trae consecuencias en la filtración sanguínea ni en la eliminación de la diuresis.
Este riñón o estos riñones que están viendo aquí se llaman riñón en herradura. No se separan en alguno de sus polos, o superiores o inferiores. No se separan. No se van por completo al retroperitoneo y quedan en una región anterior. Riñón en herradura. Y fíjense uno sí quedó en su situación tópica normal y el otro no, el otro quedó anterior porque fue arrastrado por uno de los riñones, ¿sí? Porque no se separó. Riñón en herradura. Todo lo que es ectópico significa que está fuera de su sitio normal. Embarazo ectópico, por ejemplo. Riñón ectópico evidentemente es el riñón que está, ¿no?, en el retroperitoneo. Tenemos riñones pélvicos, tenemos riñones que se encuentran en la región anterior, compitiendo con la aorta. A todo eso le llamamos riñón ectópico, ¿sí? No sé si es mala suerte o es muy buena suerte. Qué buena filtración va a tener. 2 senos renales, 2 pelvis renales, duplicación ureteral. Literal, hay pacientes que tienen 3 sistemas colectores. Muy parecido a esto se ve en los trasplantes renales, es muy parecido. Pero el riñón trasplantado queda un poquito más bajo generalmente. Esto es una duplicación ureteral. En lo absoluto trae inconvenientes. Y ahora vamos a la vida real. En una tomografía sin contraste, da para diferenciar un tumor de masa de un quiste. Sí, señora, te voy a mostrar. Sí, da. Acá. Estos son pacientes del Instituto del Cáncer de este año, del año pasado. Este se hizo en noviembre del año pasado, 52 años. Vamos a tratar de ubicarnos en esta anatomía porque no tiene absolutamente nada normal. ¿Esto qué es? Por anatomía, ¿qué tiene que estar ahí? Debería de ser él. Es el páncreas, pero un páncreas realmente tumoral. Esta es una paciente de 52 años que falleció de un cáncer de páncreas metastásico. Esto es un tumor sólido, doctora. Esto es sólido. Esta es la cabeza del páncreas, que debería de haber sido una estructura así como vemos en los libros, redondeadita, con los bordes un poquito lobulados. Y esto es algo quístico. Y esto es un estudio sin contraste. La densidad de lo líquido es más denso que la de algo sólido, ¿sí? Hay diferencia. Siempre lo sólido va a ser un poco más gris, o sea, gris claro, y lo líquido siempre va a ser más gris oscuro. ¿Estamos? Siempre hay diferencia. Ahora vamos a lo siguiente. No sé si esto tiene contraste. Qué macana. Grabé mal los discos. Ya tiré y me grabó una sola imagen. Bueno, no importa. Acá vamos a ver. Fíjense, primero fíjense en el riñón izquierdo. Vamos de arriba, ahí se ve el bazo y el estómago. Bazo, estómago. Fíjense en el riñón izquierdo y me van a decir qué ven.
Solamente el riñón izquierdo quiero que se fijen. Y ahí se fue el riñón izquierdo. Voy a subir de vuelta. Voy a quedar ahí. Riñón izquierdo. ¿Sí? Atención. Vamos a hacer lo siguiente. Le voy a dar 2 minutos. Voy a sanitario y vengo. 2 minutos. El que me dice exactamente lo que tiene el riñón izquierdo se gana 2 puntos para el parcial. Pueden subir y pueden bajar, adelante, pero no me cambien de tomografía. Parece que tipo Está agrandado, bro. Desde que ya comenzó está agrandado. Eso es lo que yo sé, me parece bastante.
¿Alguien se anima? Sí, del riñón izquierdo. Tá contando. Vamos por partes. Levante la mano el que quiera ver. No. Aumento do seno Diagnóstico. Diagnóstico. é Não, peraí. Essa faculdade tem uma internet na academia. Uma sensação Ou pobreza. direito. Hidronefrose. Mas é no seno. Un ratito, un ratito. Eu já fui lá. Uma compensação do capítulo. Tipo, você está ali na frente, você tem olho, você Quédese que Laura te veo muy pensativa. Y si no te veo otra vez. No escuché y no ve. Te veo muy pensativa que decir Poliuria es aumento de la cantidad de veces que se mixan. só tem a casca. Ele não tem massa. Não, porque eu acho que Ai, meu Deus, também. Estábamos, doctor, me estabas diciendo diagnóstico, directo diagnóstico. Hidronefrose, mas Sí. Terminó el juego. Hidronefrosis, claro. Nuestro examen es el 11 de abril, 12, 11. ¿Tu nombre, doctor? Ivo Eduardo. Eduardo. Muy bien. ele falou Daniela. Si te pregunto por qué decís que es hidronefrosis. Então, tá, eu vou falar. O que eu vi? Sí. Teve um momento que você passou rápido que eu vi a ureter
pouquinho maior. Ahí mismo donde está la imagen se ve dónde está. Aqui ela não está na forma que eu vi, certo? Uma das coisas que eu vi muito maior foi o seno, estava um pouco mais dilatado, e eu imagino que seja compensação em relação ao tumor do lado direito, que ele está funcionando. No. Isso é uma coisa que eu deduzi. Olha. Las hidronefrosis no ocurren por eso. Las hidronefrosis siempre son obstructivas, nunca compensatorias, nunca. Tu riñón X puede estar con el tumor más grande que has visto en tu vida y el otro riñón súper sano. No compensa con dilatación. Hipertrofia es otra cosa, pero dilatación del seno no. Siempre es obstructivo el problema. Sí. Excelente. Ese griterío fue para vos, doctor. Ese grito de... No, los chicos están saliendo. Ah, Casi no salió igual, pero. ok. Bueno, pensé que era tu club de fans. Bien, aquí se ve la dilatación del seno renal. Eso que está ahí, eso que está ahí en el centro, es acúmulo de orina, es dilatación del seno. El seno no se tiene que ver en un riñón sano. Esta es una hidronefrosis. Excelente. Na aula passada, o seno estava no ataque, ele era menorzinho. Claro, claro. Muy bien. Fíjense en el derecho ahora. No se apresuren a dar conclusiones. Fíjense en el riñón derecho. Então, Vamos a ver si es que se ve bien en un corte coronal. Ahí se ve. Gas es negro. Gas es negro. Sólido es un gris claro. Líquido es un gris oscuro. ¿Esto qué es? Gas. ¿De dónde es? Del colon. Colon. ¿Esto qué es? Músculo, el psoas. Excelente. ¿Esto qué es? ¿En qué se diferencia el riñón izquierdo? Excelente, con el riñón derecho. Es más alto. Eso es normal, sí, que sea más alto porque en el derecho tenemos el hígado que empuja fisiológicamente el riñón para abajo. Pero estoy hablando patológicamente, ¿en qué se diferencia? La coloración. ¿De qué? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Dónde? Excelente. ¿Qué significa que todo un riñón? Aquí está. Aquí se ve una pequeña porción de riñón sólido, ¿verdad? ¿Vieron ustedes en ese corte axial esas formas redondeadas que tenía? Que aparentaba tener un reborde un poco más hiperdenso que el centro, que es bien hipodenso. Diagnóstico. Claro, quistes renales, líquido quiste, líquido quiste, líquido quiste. Esa es la asociación que ustedes tienen que hacer. Cuando veamos hígado, si ustedes ven líquido en el hígado, quiste hepático. Cuando veamos genitales, en el ovario, vean líquido, quiste de ovario, mama, quiste de mama, líquido, quiste, líquido, quiste,
y quedó quiste. Así tiene que ser la lógica de ustedes, ¿sí? Vamos a poner de vuelta el corte axial porque este sale medio borroso. E o folículo ovário? Folículo es un quiste más pequeño, o sea, folículo es el óvulo que va a salir. Cuando el folículo persiste, se convierte en quiste. E ele diferencia. Ah, O si no, eclosiona el óvulo y se atrofia lo que era un folículo, ¿sí? En ginecología me imagino que habrán visto las fases del folículo hasta llegar a un folículo de Graf, así se suele llamar, el que va a eclosionar. Eso desaparece una vez que sale el óvulo y es captado por las fibras, ¿sí? Es diferente y depende muchísimo del ciclo regular, del ciclo menstrual de la mujer. Doutora, o corte coronal da pra ver bem a endometriose? Se tendría que. Com a dilatação? ¿Ven cómo empuja la aorta y la cava? ¿Se dan cuenta cómo comprime un poquitito? Vamos a ver la dilatación. Si se ve. Ahí se ve perfecto lo que es líquido. ¿Ven? Y acá se ve en el seno renal. Ahí se ve un poquitito lo que es la dilatación. Vamos a cambiar un poco de color. No es tan notorio, pero se sigue viendo igual la diferencia de color, ¿sí? Cosa que en un riñón normal no tendrías por qué ver esa diferencia. No se ve esa diferencia, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Entendieron lo que es un riñón sano? Un quiste, un tumor sólido, contraste, Doppler, ecografía renal, ecografía vesical. ¿Se entendió? ¿Segurísimo? Excelente. Esa era la clase de hoy, señores. ¿Hay alguna pregunta?